Bueno, Ahí comenzó. Ahí ya estamos grabando. Bueno, buenas tardes ahora sí a todos formalmente. Nos encontramos en nuestra nueva edición del ciclo de debates de política social. Un gusto en tenerles acá. Muchas gracias a los panelistas por acompañarnos hoy. Muchas gracias a todos los presentes. Gracias a las autoridades del ICO y de la universidad por este espacio. Me complace seguir presentando este ciclo que es abierto a toda la comunidad, iniciativa que surgiera desde el área de política social ya hace varios años, con el objetivo de promover las discusiones con y entre los estudiantes, profesores, pero además incorporando e incluyendo a la comunidad que nos rodea. La actividad que nos convoca se titula Pensar la salud pública, debates actuales y desafíos para la transformación. La crisis sanitaria que atraviesa el sector de la salud en la actualidad no es una novedad, sino que es resultado de un proceso de largo aliento en el cual hubo avances y retrocesos. Desde sus orígenes, el sistema de salud está fragmentado entre subsectores, público, seguridad social, privado. Estos se encuentran marcados por una historia que ha ido trazando trayectorias, lógicas y características que fueron marcando su diseño institucional. Con frecuencia en el subsector público han aparecido problemáticas muy notorias como la crisis de los profesionales y los insumos en los servicios, sistemas de atención que no logran superar modelos hospitalocéntricos y acciones limitadas en su capacidad resolutiva según el territorio. El sector de obras sociales a la vez ha estado tensionado por los incrementos de los costos, la baja en la capacidad adquisitiva de los salarios y el mayor peso relativo de medicamentos y tratamientos de alto costo. Esto se combina con un subsector privado en avance que fue socavando a los otros y quedaron así los tres atomizados, es decir, con una escasa o nula vinculación entre ellos por lo general. Todos los problemas del sector crujieron durante la pandemia, como sabemos, si bien la atención del COVID se caracterizó por un despliegue de intervenciones importantes, casi todo se orientó a ello, desaprovechando oportunidades para realizar controles preventivos o de la población con enfermedades crónicas no transmisibles. Ahora bien, la gestión de Javier Milei es un capítulo aparte. Ya pudo evidenciarse un proceso de desregulación, recortes de servicios y retroceso en la cobertura de salud, reduciendo la capacidad reguladora del Estado y la protección en el ámbito de la salud, el acceso y la calidad de los servicios sanitarios. Además, la desregulación y encarecimiento del sistema privado de salud produjo una migración de la demanda hacia el subsistema público y de obras sociales, las cuales ya no tienen más capacidad para la atención. Se eliminaron varias agencias clave para la regulación y la asistencia, a su vez se dejaron de financiar muchos programas cruciales que llevaban calidad de vida y salud a la población. Se suma la crisis a la que llevaron al Hospital Garrahan, a los médicos residentes, el escándalo en discapacidad, entre otros. Este hackeo a la salud nos obliga a realizar un diagnóstico del sector, sobre todo de su subsector público y de la seguridad social, para poder identificar y caracterizar los cambios que se están suscitando. Ana, te paso la palabra. Ahí te pido, María, que vos admitas entonces a los que se van sumando. Bueno, en este escenario entonces de drásticas transformaciones, como las que recién señalaba María, pero también de muchas incertidumbres, queremos invitarles a ustedes a reflexionar y debatir sobre el rumbo que están tomando las políticas y las intervenciones en el sector salud. Les proponemos organizar la discusión en torno a algunas preguntas claves, como por ejemplo, cómo están impactando las recientes políticas de ajuste, qué problemas que estamos viendo son más coyunturales y cuáles refieren a cuestiones
más estructurales del sistema de salud, qué características tienen las políticas de este gobierno, qué implicancias tendrán para el bienestar de la población en general y en particular para quienes dependen exclusivamente del subsector público de salud. También queremos pensar un poco el papel de las nuevas tecnologías, ¿no es cierto? ¿Qué cambios organizativos se están generando? En este contexto de financiamiento, ¿qué prestaciones podrían reemplazar o reforzar el uso de estas nuevas tecnologías? Y por último, en relación al modelo solidario que sostiene la seguridad social y que sostiene al subsector público, nos preguntamos qué rumbo podrían tomar estos dos subsistemas en el mediano plazo frente al avance del mercado. Y qué transformaciones en el sector de salud son necesarias o qué reformas se pueden ir trabajando, y a qué sector de la política social podríamos o se debería interpelar. Finalmente, antes de pasarle la palabra a Juan Librandi, quien va a estar coordinando los intercambios, queremos también aprovechar este espacio para resaltar la importancia de sostener este tipo de espacios de debate, de reflexión colectiva, especialmente en este contexto de emergencia financiera y económica como el que estamos atravesando desde las universidades nacionales. Ahora sí, entonces, le paso la palabra a Juan. Bueno, muchas gracias, Ana. De nuevo, muchas gracias, Lili, Mariano y Alejandra, por sumarse a la charla. Un poco mi función es presentarlos a los tres. Lili, o Lilian Capone, Lili para los que los conocemos y queremos, es médica especialista en salud ocupacional, subsecretaria de Salud Laboral de la CTA y docente en la Facultad de Medicina de la UBA. Por su parte, Mariano Cardelli es abogado, es el vicepresidente del IOMA, además es docente de UNLP y UNDAV. Dentro de UNLP él fue el desarrollador de la especialización en seguridad social, así que seguro tiene mucho para sumar desde esa perspectiva. Y está con nosotros también Alejandra Sánchez Cabeza, que es especialista en ginecología, magíster en epidemiología, políticas de salud, doctora en ciencias políticas, presidenta de la Asociación Argentina de Salud Pública y directora de Estratégica Surcos, perdón. Así que bueno, como podrán ver, tratamos de representar distintos actores y distintos sectores del sistema de salud. Un poco la idea es que cada uno de los participantes tenga unos 20 minutos para exponer en función de las preguntas que estuvieron leyendo Ana y María, y luego abrir un espacio de debate, de intercambio y de preguntas, así que si quieren ir dejando preguntas en el chat, las vamos juntando y luego se las transmitimos a los panelistas. Así que bueno, si les parece, podemos arrancar con vos, Lili. ¿Lo ven? ¿Se ve? No se ve. Todavía no, pero por ahí es un pequeño delay. Ay, recién había funcionado, ¿viste cómo pasa? ¿Le diste compartir pantalla, Lili? Sí, tengo ahí la... ¿Querés que te comparta yo, si no, Lili? Sí, dale, porque si no me pongo nerviosa, el divino botón. No hay problema, yo te voy diciendo. Perfecto. Son cosas que pasan. Bueno, la próxima, esta es la próxima. A ver, sí, también quería comentarles que yo coordino, ya que está Mariano, coordino también un programa de promoción y prevención de la salud de los trabajadores en el IOMA. La próxima. Y no tengo conflicto de interés de ningún tipo. Bueno, el único interés es la salud del pueblo, nada más.
Bueno, el sistema sanitario argentino, la mayoría lo debe saber, pero hay es público, privado y está el sistema de riesgos del trabajo. Dentro de lo público, bueno, todo lo que conocemos, hospitales, salas, y dentro de lo privado, digamos, hay obras sociales provinciales, nacionales, prepagas, bueno, el PAMI, prepagas, y después está el riesgo el sistema de riesgo del trabajo, que es privado, que es una de las causas por las cuales funciona tan mal este sistema, porque hay fin de lucro. La próxima. Entonces, algunos datos. En este momento creo que hay un poco menos, hay casi 300 obras sociales que brindan una atención a 25 millones de personas. También hay empresas prepagas con una cobertura de 6.5 millones de personas, es el 13% de la población. Yo creo que ahora esto bajó, habida cuenta que muchas personas están dejando el sistema de prepago, y las obras sociales, entre los despidos, el achicamiento de las empresas, el cierre de empresas, y muchos trabajadores que pasan a la informalidad con un contrato ilegal por parte del empleador, hace que dejen su sistema, digamos, de obra social, y esto genera, obviamente, una sobrecarga a lo público, ¿no? El sistema de riesgos del trabajo son prácticamente 10 millones de trabajadores que están con una cobertura, que pertenecen a unidades productivas, casas particulares y sistema público. La próxima. Las obras sociales, bueno, son organizaciones, como todos saben, que tienen que ver con los sindicatos y tiene que ver también con un aporte del trabajador. Esto es algo muy inédito en Argentina. Cuando uno lo cuenta, tiene que explicar lo que es una obra social, porque evidentemente no se conoce, ¿no? Si bien fue favorecido por una época de la dictadura, en gobiernos peronistas fueron no solamente fortalecidos y con un objetivo bien claro, no solamente de una cobertura de salud, sino una mirada más amplia de salud, y se incluía también el tema, por ejemplo, del turismo. Muchas obras sociales, los trabajadores a través de las obras sociales, por ejemplo, conocieron el mar o la montaña, que esto hubiera sido imposible. Hay un gran financiamiento por parte del Estado, del gobierno actual, donde hay una libre elección para que elijan empresas privadas, que son empresas privadas muy pequeñas, con baja cobertura y donde los trabajadores tienen que pagar alto coseguro. La próxima. Pero hay una realidad. El diagnóstico en salud laboral, por ejemplo, que es el tema que a mí me atañe, el mayor porcentaje de diagnóstico, esto es en el 2016, antes de la pandemia. En la pandemia se recrudeció. Los diagnósticos son hechos por el hospital público y por las obras sociales. Es decir, que todo lo que se paga, todos los empleadores, ya sean autoasegurados o no, las prepagas tienen un margen de ganancia impresionante. La próxima. Y entrando un poco en algunas definiciones, cuando nosotros hablamos de salud y trabajo, las definiciones ya las conocemos, simplemente decir que la salud laboral es algo bien colectivo y que tiene que estar incluido en un sistema sanitario soberano, tiene que estar incluido, no está incluido en ningún lado, es muy poco lo que hemos avanzado, creo que esto es una gran deuda. Y es una gran deuda porque en general lo que se hace es atomizar y estigmatizar las actividades, y lo que nosotros decimos es que el trabajo no enferma, lo que enferman son las malas condiciones de trabajo. La próxima. Hablar de malas condiciones de trabajo, como vamos a ver después, que son condicionantes, que son variables. Disculpen los peronistas, pero bueno, yo pongo una definición de Marx de lo que es el trabajo, porque precisamente tiene mucho que ver con esto que plantea Marx, que es la transformación de la naturaleza. Es el acto de transformar algo. Y esto tiene mucho que ver, el involucramiento
físico y psíquico en la organización del trabajo de los trabajadores. Igual esto queda para como material. La próxima, por favor. Y este es el famoso círculo de Clark, donde vemos en el medio la situación vivida por el trabajador y todo lo que lo rodea son variables. Todas esas variables son condiciones de trabajo. Por eso decimos que las condiciones de trabajo, las malas condiciones son las que enferman. El diseño antiergonómico, imperativos económicos, expectativas personales, calificación de los trabajadores, una línea de violencia institucional que cada vez se ve con más frecuencia, y el tema de la jornada de trabajo, la duración del trabajo. Hoy en día nosotros estamos pensando y trabajando muy fuertemente para que se reduzca la jornada laboral, haciendo un hincapié muy fuerte en el ocio, en el tiempo libre, a pesar que el subsecretario de Trabajo, Cordero, dijo, ¿para qué los trabajadores quieren tener tiempo libre? Mejor que sigan trabajando y así producen. Nosotros obviamente no estamos de acuerdo con eso. La próxima. Y fíjense ustedes cómo es el tema del sistema de riesgos del trabajo, ¿no? Quien diagnostica las enfermedades profesionales, como decíamos, son las obras sociales y el sistema público, con lo cual hay un gran costo de diagnóstico extrasistema, es decir, que siguen ganando mucho dinero las aseguradoras de riesgo del trabajo. La próxima. Y acá tenemos que mientras la OIT dice que el 60% de los daños de los trabajadores son enfermedades profesionales, en nuestro país acá claramente habla de un 62%. ¿Por qué? Porque el accidente de trabajo es muy difícil que se esconda. Es decir, se accidenta, se quiebra, se corta, se amputa, se muere. Pero en cambio las enfermedades profesionales son muy, muy difíciles de diagnosticar, tampoco hacen mucho esfuerzo para eso. Hay algo que se llama periodo de latencia entre la exposición al riesgo del trabajador hasta que se enferme, puede pasar 10, 15, 20, 30, 40 años, como el cáncer de pulmón, por ejemplo, en los expuestos a amianto. Yo estuve hace unos días en un congreso internacional de prevención y hay una firme apuesta a retirar los accidentes in itinere como cobertura del sistema de riesgos del trabajo. Esto va a estar incluido en la reforma laboral, es decir, con un agravante que muchas veces esos accidentes in itinere tienen que ver, obviamente, con el pluriempleo, tiene que ver también con una cultura muy difícil de seguridad vial. O sea que hay dos temas que les preocupa a esta gente hoy en día, las adicciones y la seguridad vial. El resto, obviamente, porque les causa gasto. La próxima. Lili, mientras paso, ¿podrías aclararnos qué implica in itinere? Perdón, in itinere es el accidente que va desde la casa al trabajo y del trabajo a la casa. El accidente de trabajo es es el accidente que ocurre en el lugar de trabajo, no en el lugar físico, sino dentro de la jornada laboral. ¿Sí? Por ejemplo, un médico, un enfermero que va a asistir a la casa, tiene un accidente, es un accidente de trabajo si va a la casa de un paciente. El in itinere es cuando uno sale de su casa al lugar de trabajo. La enfermedad profesional es una enfermedad como cualquier patología producida, obviamente, por un riesgo laboral. Y el reingreso es que es muy alto, es casi un 10%, es aquellos accidentes o enfermedades que reingresan al sistema porque nuevamente tiene sintomatología. Lo que se plantea acá, ojo, que ahora yo lo voy a explicar, porque esto que se plantea según tipo de siniestro, esto sacado de cifras oficiales, que llegan a la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, que es como el Ministerio de Trabajo, y tienen que pasar por la CRT. ¿Qué quiere decir? Un trabajador se enferma o se accidenta, hace la denuncia a la aseguradora de riesgo del trabajo. Si la aseguradora no lo acepta, no están las estadísticas. Es decir, que estas estadísticas son mentirosas, a pesar de ver que hay bastante patología. La próxima, por favor. Y acá vemos que la industria manufacturera
es la que más enfermedades profesionales tienen, pero yo traigo este slide porque la segunda es de transporte. Y esto tiene que ver con la definición del sindicato de los metrodelegados, que por el tema de amianto denunciaron las patologías por exposición a amianto. Entonces esto se incrementó. La próxima. Es decir, que los trabajadores para esta gente están sanos. Y un tema muy serio, que no es solamente acá en Argentina, sino también en Latinoamérica, que es el tema de la informalidad. El colectivo de trabajadores informales y desocupados no están en ninguna estadística. Es decir, que esto es absorbido por la salud pública. No sé si me explico. Es decir, que hay un sistema ad hoc para absorber la patología laboral, pero a este colectivo no. Es muy alto, prácticamente en América Latina y en el Caribe es del 40%, la próxima. Esta es de un dato del INDEC, que las mujeres son las que tienen más informalidad y las más jóvenes. Y obviamente es el servicio doméstico, miren, un 77%, la construcción, todo lo que es turismo y comercio. Y acá también agrego que no está el rubro salud, porque también en el rubro salud hay mucha informalidad. Es decir, sabemos que hay trabajadores de la salud que están por ahí en un hospital o en un sanatorio o en algún sistema, pero después el pluriempleo es totalmente informal. Estos son datos recientes. Es decir, que 4 de cada 10 trabajadores son informales. Y esto va increyendo. La próxima. ¿Y por qué va increyendo? Porque hay nuevas formas del trabajo. Recién la compañera decía esto de las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, es decir, el trabajo uberizado, el trabajo de plataformas, jóvenes que se creen que son sus propios patrones y no se dan cuenta que están también monitoreados en una plataforma con unos riesgos de accidentes viales impresionantes. Hay nuevas actividades laborales que tienen que ver con el juego, hay juego online, la criptomoneda y lamentablemente el OnlyFans, ¿no? Que es algo muy grave que se va acrecentando en las adolescentes, y después que hay toda una generación que son digitales, es decir, que no tienen la menor idea de lo que es una organización del trabajo. La próxima, por favor. Gracias, Lili. Aprovecho para pasarte el papelito virtual de 5 minutos. Dale. Estos empleos son los que están en este momento en riesgo, todo se va a automatizar, por ejemplo, cajeros, bancos, etcétera. La próxima. Hay procesos peligrosos que va a traer el aislamiento, la ansiedad, una gran desinformación, una dependencia y una privacidad y vigilancia deshumanizada. A pesar de eso, acelera tiempos de trabajo, mejora muchas veces la comunicación, esto en relación con las nuevas tecnologías. La próxima. Hay un gran impacto en la salud mental. Yo creo que, bueno, estamos viviendo una situación violenta constante, es violento, digamos. Pero no todo sufrimiento psíquico constituye una enfermedad mental. Digo esto porque hay una gran tendencia también aún en el sistema de riesgos del trabajo inmediatamente medicar. Cuando nosotros decimos que el sufrimiento tiene que ver la falta de involucración, que ese trabajador no siente que transforma nada, que el trabajo no lo convoca, lo primero que tendríamos que pensar desde el punto de vista de la prevención es cómo está organizado ese trabajo, qué pasa con los sistemas de interacciones humanas, sociales, qué pasa con el tema de la disciplina, qué pasa con la jornada de trabajo, y no medicalizar. Esto va en regla para todos, pero en el trabajo, por ejemplo, cuando hay alguna cuestión de ansiedad y demás, lo primero que se hace es medicalizarle y darle un día y después al otro día sigue igual. La próxima, por favor. Bueno, y ahora las propuestas, ¿no? Que Juan me pedía propuestas. Y bueno, nosotros, cuando yo digo nosotros, yo pertenezco a un espacio intersindical, queremos un sistema nacional, soberano, pluricultural, con diversidad de género, articulado, donde la salud de los trabajadores tiene que ser un pilar, porque todos trabajamos. Tiene que haber una epidemiología laboral. La salud de los trabajadores no puede estar en el Ministerio de Trabajo, tiene que estar en el Ministerio de Salud.
tiene que ser parte de la función pública. Esas estadísticas tan bellas que vemos, no la nacional, estoy hablando de lo provincial, porque lo nacional está totalmente destruido, importante, que nos hace reflexionar y ver dónde tenemos que intervenir. Bueno, en la salud de los trabajadores, como hay un sistema de riesgo del trabajo privatizado, cerrado y mentiroso, no existe. Es necesario la participación de los trabajadores. La próxima. Entonces, esto nosotros lo llevamos a Colombia, porque el problema de América Latina es serio y atraviesa todos los países. Tiene que haber un sistema soberano tecnológico de la región. Tenemos que empezar a pensar qué tipo de tecnología queremos. No podemos sostener la tecnología que nos indican, digamos, las grandes potencias. Tiene que haber un lugar de transición justa para esos trabajadores y para esos trabajos. No podemos negar el avance de la tecnología, pero debemos pensar cómo se reubica a través de la capacitación y de nuevos trabajos con disminución de la jornada laboral. Sostener una vigilancia médica interdisciplinaria, como ocurre con otros temas sanitarios, también con la salud de los trabajadores. La próxima. Esto nosotros lo planteamos. Mayor intervención de los sindicatos y centrales, tiene que haber mayor unificación geopolítica, que no la hay mucho, pero falta, no en todas las actividades, por ahí los docentes lo tienen, los de salud lo tienen, pero no en todas las actividades hay esta interconexión y articulación internacional, geopolítica, regional estoy hablando. Tiene que haber políticas activas desde los estados con gobiernos que defiendan las organizaciones y defiendan la democracia. La próxima. La soberanía tecnológica geopolítica debe ser un objetivo concreto, la ética y la solidaridad un marco político, la construcción colectiva como regla, la inclusión de saberes de todos los actores sociales. Hay que articular. Para la interpelación continua, el conocimiento debe ser crítico y siempre recordar. La próxima. Que nadie se salva solo. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Lili. Hay algunas preguntas, luego las transmitimos, pero si te parece hacemos como una ronda general luego de todas las presentaciones. Aprovechamos entonces y le pasamos la palabra a Mariano. Bueno, buenas tardes, ¿se me escucha bien ahí? Perfecto. Bueno, ha sido muy buena la exposición de Lili y me tomo un poco de lo que ella plantea, ¿no? De repensar a partir de las propuestas, porque es difícil estar pensando en propuestas en un momento donde estamos muy enfocados en la resistencia ante el avance, ¿no? de una mirada, de un régimen que evidentemente, como lo venimos insistiendo en diferentes espacios, ha roto el pacto democrático, ¿no? Hay una ruptura del pacto democrático que es mucho más que las reglas de juego electorales, sino que se manifiesta en muchísimas cuestiones, como desde el lawfare, el alto contenido que bien citó Lili de violencia que hay en la discursividad en las redes, la estigmatización de determinados sujetos sociales, el ejercicio concentrado del poder a través de los decretos de necesidad de urgencia, la negación del debate legislativo, y algo que es general, pero que atañe directamente a la cuestión de la salud, y es el cuestionamiento de la idea de justicia social, ¿no? Concebida como una aberración, ¿no? Se dice, la justicia social es una aberración, y esto es mucho más que una calificación. Primero, lo digo, que recordemos que la justicia social es un principio constitucional, ¿no? Y que llama la atención que desde las más altas esferas gubernamentales se plantee una concepción de esta manera, una negación de esa manera, sin un debate, en todo caso, de reforma constitucional
orientadas a debatir la eliminación de este concepto de la Constitución, siquiera, ¿no? Sino directamente la calificación como aberración, que tiene una implicancia en lo que tiene que ver con un modelo de Estado, o sea, una redefinición o la búsqueda de la redefinición del rol del Estado y también de la construcción de subjetividad, ¿no? Lleva consigo también un modelo de individuo. Y el debate de la justicia social queda atrapado en esta filosofía con la nuestra, ¿no? Que tanto se reproduce en las redes y que impacta y que busca legitimar las acciones del gobierno y las políticas de ajuste que se han desarrollado en el último tiempo con tanta virulencia. Creemos que hay que enmarcar el problema de las políticas de salud en el debate sobre la justicia social, ¿no? Hay que repensarlas desde ahí primero, o sea, arrancar desde lo general para después ir viendo los puntos en que las políticas de ajuste van socavando nuestro sistema. Y pensar también a las políticas de salud no solamente en términos de eficiencia y de mercado, sino en términos de este valor que es la justicia social y que advertimos que está siendo negada, ¿no? Cuando hablamos de justicia social decimos justicia, hablamos de justicia con minúsculas, que es aquella que por ejemplo, desarrolla el lawfare o que todavía no ha intervenido en la declaración de inconstitucionalidad del decreto 7023, que también afecta al sistema de salud, sino una justicia con mayúscula que tiene que ver con la distribución de bienes y oportunidades en la sociedad y donde las políticas de salud tienen un rol muy importante, ¿no? Asistimos a una época, como Duet decía, hablaba de las pasiones tristes, ¿no? De las pasiones tristes que tienen que ver con que nos afectan más determinadas desigualdades o la época de las desigualdades múltiples, como dice Dudet. Por ejemplo, nos afecta más que se le otorga una pensión por discapacidad a una persona en referencia a determinantes psicosociales, y no nos afecta tanto, por ejemplo, que se elimine el impuesto a los bienes personales o las retenciones a los grandes grupos económicos de nuestro país. Y esta diferencia en cuanto a la indignación nos marca también que se han construido determinadas condiciones de legitimación para este tipo de políticas que a través de determinados discursos que generan indignación y resentimiento desalientan las luchas por la construcción de sociedades cada vez más igualitarias. Cualquiera es acusado de casta, cualquiera es acusado de ñoqui, y hasta incluso se estigmatizan a los sectores vulnerables como responsables del mal funcionamiento o de la eficiencia de un sistema, en este caso también del sistema de salud, y es el caso que lo estamos viendo con lo que se ha hecho con las políticas de discapacidad, donde claramente se han limitado el acceso a prestaciones esenciales y a las pensiones y por ende a las prestaciones esenciales sanitarias para este sector. Y esto es un debate que hoy también estamos dando y estamos resistiendo a las decisiones que se han tomado. Nuestro país tiene una tradición de salud pública pensada como un bien universal y colectivo, ¿no? Y esto viene claramente desde el peronismo de los años 40 y desde las políticas desarrolladas por Ramón Carrillo, donde el hospital público tenía una centralidad muy importante. Y esto con el tiempo, como bien ha dicho Lili, porque no ha sido fruto del peronismo, se ha ido alterando, ¿no? Fue naciendo el subsistema de obras sociales a partir del pacto militar sindical, a pesar que después el peronismo también lo va a tomar como bandera para su fortalecimiento y como bandera para la protección de los trabajadores, pero este subsistema también provocó
el desarrollo de un importante sector privado de la salud, de clínicas y sanatorios, en el mismo momento que se llevaba a cabo un proceso de fuerte descentralización de la salud pública hacia las provincias. Con lo cual se fue dando históricamente, como bien dijeron acá, ese proceso de fragmentación que tiene nuestro sistema de salud, ¿no? Que se fragmenta, primero, como vemos, en subsistemas, sectores, jurisdicciones, y esta segmentación es segmentación no solamente en términos de responsabilidad, sino que hay una segmentación en el acceso, ¿no? Donde se verifican múltiples inequidades en función de la ubicación geográfica de los usuarios del sistema, en función también y cada vez más de su capacidad contributiva. Y esta fragmentación y descoordinación del sistema se fue incrementando con los años y fue avanzando también, como dijimos, un sector privado de la salud, no solamente en la prestación de servicio, sino también en la financiación. Esto es muy propio de los años 90 y de la regulación que se da en los años 90, donde va a culminar con recientes medidas que se tomaron, pero donde las empresas de medicina prepaga empiezan a tener participación directa en el sistema de seguridad social, primero a través de la intermediación de los sindicatos y ya ahora, con normativas que se dictaron, participando directamente a través de la elección de los propios trabajadores. Y la salud se puede pensar y se debe pensar como en términos de seguridad social, primero porque la seguridad social la salud es una de las contingencias, ¿no? de la seguridad social, pero también la tenemos que pensar en términos de un concepto más amplio y genérico de seguridad social, basado, como dijimos, en la solidaridad, además de la universalidad. ¿Y la solidaridad qué es? La solidaridad es, ni más ni menos, que tiene que aportar más quienes están en mejores condiciones, básicamente, ¿no? Que la distribución del sostenimiento del sistema no puede ser ni individual ni igualitario, sino que tiene que ser justamente equitativo en función de la capacidad de cada uno para que todos puedan gozar de las mismas prestaciones. Bueno, esto también con el tiempo se fue quebrando, con la desregulación de las obras sociales y la posibilidad de derivar aportes a empresas de medicina prepaga en los años 90 y ahora ya con la participación directa de las empresas de medicina prepaga con el decreto 170 y 171 del 2024, se quiebra totalmente la idea de solidaridad porque se segmentan los planes y por ende se segmenta el acceso a prestaciones de acuerdo a la capacidad contributiva de los trabajadores. O sea que a pesar de que el derecho a la salud es concebido como un derecho universal, su acceso es diferenciado, segmentado, inequitativo y existen asimetrías de diferentes características como antes vimos. Además de la segmentación, de las asimetrías y inequidades que observamos en el sistema, lo que vemos también es una total descoordinación de este sistema. Porque no hay gobernanza de parte del Ministerio de Salud. En la ley también por cuestiones jurídicas que tienen que ver con el federalismo y que son sostenidas para mantener este estado de fragmentación y de falta de regulación del sistema, pero lo cierto es que la legislación no permite que exista una rectoría verdadera sobre el sistema. El Ministerio de Salud tiene, igualmente convengamos que hoy en día ni siquiera tiene ganas de hacerlo tampoco, pero bueno, vamos a suponer que tuviera voluntad de intervenir sobre el sistema. Las intervenciones del Ministerio pueden ser a lo sumo mínimas a través de programas, a través del Consejo Federal de Salud,
a través del financiamiento de algunos prestadores, lo tienen, que son muy pocos, porque en ese proceso de descentralización que antes mencionamos, se transfirieron todos los hospitales nacionales, que eran más de 250 hospitales que se habían creado en la época de Carrillo, se transfirieron a las provincias y a los municipios. Es decir, la salud en su prestación es básicamente provincial y local. Y las regulaciones que dicta el ministerio o que se dictan por ley requieren la adhesión, ¿no?, de las provincias. Otra dificultad que se advierte es que no se pueden regular los precios en el ámbito del ámbito privado, entonces también hay multiplicidad de mercados, ¿no?, y de precios e incapacidad de regulación, no solamente del Ministerio Nacional, sino de los ministerios de salud locales. Nos pasa a nosotros como financiador en el Instituto de Obra Médico Asistencial, ¿no?, las dificultades para intervenir en el mercado, sumado a un mercado cada vez más complejo, ¿no?, porque un mercado donde rige la corporativización y donde ha hecho crisis también un modelo de pago por prestación que orienta a prácticas que tienen verdaderamente poco resultado. Las entidades médicas lo defienden, este modelo a capa y espada. Incluso aparece como única forma de retribución posible en los códigos de ética médica, y se multiplican así los nomencladores hiperespecializados, ¿no?, que lo que terminan generando son nichos de mercado con expectativas de ingreso crecientes en virtud de esa diferencialidad que tienen determinadas especialidades, y esto implica también más presión sobre los financiadores públicos porque se desincentivan las carreras hospitalarias, orientándose las preferencias hacia esos nichos y no incluso a determinadas especialidades que son muy necesarias en la prevención y promoción de la salud, ¿no?, las especialidades clínicas, ¿no?, las que están basadas en las consultas, las que están basadas en el trato con el paciente, el seguimiento, el cuidado, ¿no? Vale más la tecnología de tratamiento y de diagnóstico, ¿no?, que la prevención y la promoción. Entonces, lo que vemos es que todo esto orienta a una mercantilización creciente que también empuja a expectativas desmedidas en el mercado que debilitan aún más al sector público. Recordemos también que, y esto es algo que se ha acrecentado en estos últimos tiempos, el caso de la proliferación de los cobros indebidos en la seguridad social, o sea, que de prestadores que además de lo que acuerdan con las obras sociales cobran por encima de lo pactado. Es el caso, y las tensiones que esto fue generando cuando incluso los financiadores quieren regular. Recordemos lo que ha pasado con los policonsultorios del IOMA y la fuerte resistencia que tuvieron las corporaciones médicas a que el IOMA instale o desarrolle, porque no son propios, sino que incentiva la puesta en funcionamiento de más de 250 policonsultorios hoy en toda la provincia de Buenos Aires, donde justamente lo que se evita es el cobro de bolsillo de los afiliados. Y lamentablemente esta lógica de mercantilización se traslada también al hospital público, por normativas que tienen ya un tiempo, por ejemplo, el nomenclador SAMU o el nomenclador ahora derogado también por hospitales públicos de gestión descentralizada, donde también la retribución de los profesionales tiene que ver con la producción y no con los resultados médicos. Entonces, de alguna manera, la misma lógica que hace crisis en el mercado de pago por prestación también la vemos en el ámbito público, y esto es algo que hay que también repensar. El gobierno, con el decreto 172 de 2024, derogó el nomenclador de hospitales públicos de gestión descentralizada, pero no preocupado por los resultados, sino incentivando a la realización de convenios entre prestadores y financiadores, y donde cada jurisdicción provincial elabore su sistema de recupero de las prestaciones que dan los hospitales públicos, generando aún más descontrol en el sistema, generando ahora litigiosidad entre prestadores y financiadores, y generando también asimetrías en relación a los precios y a los valores de prestaciones en una jurisdicción y en otra, con lo cual estas medidas provocan una mayor desorden en el sistema.
Entonces, cuando hablamos de toda esta mercantilización que tiene el sistema, se nos viene a la cabeza Menéndez cuando nos hablaba del modelo médico hegemónico y la mercantilización de la práctica médica, y hoy estamos viendo que esto es un modelo post-hegemónico, porque se han profundizado estas lógicas y ya no podemos hablar de un mercado de la salud, como bien habló Lili cuando habla de la soberanía, es muy importante, pero no estamos hablando de un mercado de la salud que es local, ¿no? Estamos hablando ya de un mercado de la salud que es global y con bienes y servicios que se requieren y de aplicaciones de tecnología que son necesarios, que se requieren, pero que no están ordenados por los estados que son los responsables de organizar los sistemas de prestación y que tampoco son factibles en su desarrollo o producción por parte del sector público. Hoy sería impensable que el Estado pueda producir todos los medicamentos que hoy se demandan desde el mercado de la salud, ¿no? Y no sé si tendría sentido tampoco, ¿no? No sería posible ni desde lo económico, ni si sería posible eso. También el sistema se agudiza su situación de no haber una información unificada, con lo cual es muy difícil tomar decisiones, y por eso hablamos en función de todo esto de la necesidad de integrar el sistema. La integración del sistema es una demanda que se viene teniendo para que el sistema mejore sus resultados. Pero bueno, este modelo de deserción del Estado, estas políticas de ajustes y de retracción del sector público, lo que han hecho, lejos de integrar el sistema, lo que han resultado fue en una mayor desintegración, como se dijo acá, la eliminación de programas, la desarticulación de áreas, la disminución de los presupuestos, la limitación del acceso a prestaciones, como el caso de la discapacidad que antes mencionamos. La no transferencia de recursos hacia las provincias impacta directamente en la política sanitaria. Porque si decimos que a lo largo de la historia se transfirió la responsabilidad hacia las provincias de los hospitales públicos y la prestación pública de segundo nivel, al que asisten más del 35% de las personas, llegando, yo creo que esta cifra ya está atrasada, y como bien dijo Lili, hoy con mayor informalidad ya debe estar llegando al 40% de las personas usuarios del sistema público de salud. Esta no transferencia de recursos afecta directamente los presupuestos provinciales y por eso la prestación de salud pública provincial al desfinanciar la acción de los ministerios de salud. La devaluación también ha sido letal para el sistema. Y ha sido letal por algo que también mencionó al pasar Lili, porque cambió la estructura de precios relativos. O sea, el peso de los salarios médicos y de los servicios tuvo que ceder ante el fuerte aumento de los bienes e insumos importados en la composición del gasto del sector público y del gasto de la seguridad social. Si uno mira la seguridad social, hay obras sociales que ya están pagando más del 50% de su presupuesto en medicamentos. Y esto tiene mucho que ver con esa devaluación del 118%, que si bien se ha corregido en parte esto, no ha podido corregirse ese desajuste que existe en relación a la composición del gasto en lo que tiene que ver con el reparto entre insumos, honorarios y servicios, a lo que era la situación anterior a 2023. Y la retracción del Estado, que antes decíamos, se manifiesta claramente en los decretos 170, 171 y 172. Dijimos 170 y 171, las empresas de medicina prepaga ya actuando en el sistema como si fueran obras sociales, pero donde el Estado renuncia a la regulación de las cuotas de las obras sociales. Tuvo que ser la justicia, tuvo que intervenir la justicia para la fijación de las cuotas cuando éstas se habían elevado de una manera notable, y ahí el Estado debió intervenir en la regulación, pero el Estado renuncia a la regulación de las cuotas. La derogación, como dijimos, de la normativa de hospitales públicos, lo que lleva es a generar un manto de incertidumbre sobre las prestaciones efectuadas por los hospitales públicos nacionales y provinciales que eran parte del sistema de hospital público de gestión descentralizada, por cuanto ya la superintendencia no retiene más en la fuente.
¿no? Entonces ahora no se sabe ni a qué valor se pagan las prestaciones y se genera también una zona de incertidumbre sobre cómo recuperar esos recursos, debilitando aún más la salud provincial y local y la salud pública en general. En seguridad social pasa algo similar, que es que las obras sociales provinciales abandonan la reciprocidad. O sea, ya cada obra social establece sus sistemas de recupero y contratan gerenciadoras privadas para la cobertura de sus propios afiliados en otras jurisdicciones. O sea, también hace crisis la COSPRA, que era el organismo que de alguna manera coordinaba y nucleaba a las obras sociales provinciales y cada vez tiene mayores dificultades para esta coordinación. María, te paso el papelito virtual de 5 minutitos. Bien, y todas estas medidas lo que han generado, en línea con lo que venía pasando, que era lo que explicábamos de alta mercantilización del sistema, de la lógica de la prestación por nomencladores, el pago por prestación, indudablemente lo que se busca son nuevos nichos de mercado y la desregulación tiene como objetivo claro el favorecimiento de la oferta privada, sobre todo de servicios que tienen que ver con la financiación de la salud y la generación de un mercado segmentado para un mayor descreme hacia los financieros privados. Cuando hablamos de descreme nos referimos a la posibilidad de quedarse con lo más jugoso, con lo que le genera mayor lucro y dejando a la salud pública justamente lo que genera mayores costos, ¿no? Y de manera tal que cada vez más, sumado, como dijimos, a la proliferación de los cobros indebidos en el sector de la seguridad social, que las prestaciones se puedan acceder de acuerdo a la capacidad contributiva del usuario, amplificando cada vez más las inequidades. Entonces, lo que podemos decir es que el quiebre de la matriz estadocéntrica que tenía el sistema de salud repercutió claramente en la exacerbación de lógicas negativas que el sistema ya tenía, o sea, no son nuevas, tampoco le vamos a culpar todo, pero claramente las políticas de ajuste repercutieron en la exacerbación de las lógicas negativas que tenía el sistema, que cada vez se lo ve más desmembrado, más ineficiente y más privatizado, más mercantilizado. El ajuste y la desregulación son devastadores para el sistema de salud. Las prestaciones también devienen cada vez más deficientes para quienes no tengan una capacidad contributiva y puedan acceder a servicios de manera diferencial y los hospitales públicos se vacían de especialidades o de especialistas en virtud de los profesionales buscan cada vez más nichos de mercado. Las clínicas privadas entran en la misma lógica de nicho. Muchas son incluso adquiridas por los propios profesionales y reproducen esas lógicas dentro de las clínicas y avanza una segmentación con mayores presiones cada vez más para formas complementarias de financiamiento, como lo vemos con la participación cada vez más importante de las empresas de medicina privada, de empresas de medicina prepaga, como se ha dado en Brasil, por ejemplo, con el sistema del seguro complementario, que es un sistema que funciona para quienes pueden tener acceso, ¿no? Que es el 25% de la población, y el resto de la población tiene que ir a un sistema público que tiene cada vez más deficiencias porque está verdaderamente desfinanciado. Indudablemente las políticas incluso avanzan mucho más hacia un modelo hiperprivatizado como el modelo que funciona en Estados Unidos y donde claramente millones de personas quedan fuera del acceso, ¿no? La tensión, en definitiva, es entre segmentación e individualización versus la lógica que decíamos antes de la salud pública y de la justicia social, que tiene que ver con la universalidad y la solidaridad. Y lamentablemente este segundo binomio viene perdiendo. Y no es solo una batalla de principios. Esto es importante decirlo, es una batalla también de eficiencia. Es la única manera de que el sistema de salud funcione si se basa en la lógica de la universalidad y de la solidaridad. Si no, solamente va a funcionar para algunas personas. En definitiva, lo que nos queda no es más que recuperar las lógicas de la seguridad social y de la salud pública, y por sobre todo de la justicia social, para no ser fagocitados en un mundo cada vez más desigual, donde reinan esas pasiones tristes que no son más
que expresiones de un individualismo exacerbado incompatibles con una sociedad democrática. Pero muchísimas gracias, Mariano. Súper interesante, la verdad. Ahí aprovecho para pedirles que vayan dejando preguntas en el chat. Un par ya tenemos y un par me llegaron por afuera. Pero bueno, así las vamos concentrando aquí. Aprovecho y le paso la palabra entonces a Alejandra, si estás ahí. Acá estoy. Bueno, muchas gracias, Juan. Me dejaron la vara muy alta, Lilian y Mariano. Va a ser difícil retomar. Bueno, muchísimas gracias por invitarme. Quiero hacer una advertencia. No sé qué tiene mi pantalla del Meet, que cada tanto hago un gesto y salen globitos. Bueno, no estoy festejando ningún cumpleaños, pero salen globitos por alguna razón que desconozco, así que eso va a aparecer. Bueno, quiero contarles un poco desde dónde hablo. Yo, como bien dijo Juan, soy ginecóloga de origen y trabajé muchos años como ginecóloga, hasta hace 10 años atrás, y además fundé una organización que trabaja en salud desde la perspectiva de la salud comunitaria, y he recorrido literalmente todo el país trabajando en esto, sobre todo en comunidades y en municipios pequeños y medianos, y también en algunos programas con algunas provincias. Entonces, para que se den una idea, los últimos 5 años tuvimos proyectos en 140 distintos municipios, digo, entonces hay ahí como bastante recorrido. Y yo lo primero que quiero hacer es una declaración también desde donde estoy parada, que yo creo que esto no es algo que nos pasa, es algo que está en construcción desde hace mucho tiempo, tanto en la salud como también desde un punto de vista de pacto social. Digo, creo que hay algo y que no pasa, bueno, no voy a decir ninguna originalidad, no pasa solo acá, digo, esto es un problema mundial. Digo, hace muy poco nos publicaron un artículo en el British Medical Journal comparando Argentina con Estados Unidos. Esto no es Argentina, es el mundo. Y Argentina, bueno, un poco, ya sé que lo conocemos, pero no quiero dejar de recordar que cuando hablamos de salud no hablamos solo de la atención de la salud, sino que hablamos de unas condiciones estructurales, y estamos en un país donde tenemos 8,5 millones de chicos y chicas, pibes y pibas, con privación monetaria en el ejercicio de algunos de sus derechos, y casi 4 millones, según UNICEF, 3,8 millones de pibes y pibas con más de un derecho vulnerado. Vivimos en un país con una enorme desigualdad en términos de condiciones sociodemográficas, donde el gasto de salud per cápita entre las 4 provincias que más gastan per cápita y las que menos gastan es de 4 veces, donde el 72% de los profesionales se concentran en 4 distritos, y donde los resultados sanitarios reflejan esto. Digo, la mortalidad materna entre la provincia que más tiene y la que menos tiene es de 7 veces la diferencia. La mortalidad infantil es de 3 veces, por decir algo, ¿no? La tasa de fecundidad adolescente es de 10 veces, o sea, Misiones tiene una tasa de fecundidad adolescente de 24 y Cava de 3, y donde además tenemos deudas enormes y porque todo esto no es nuevo, digo, no empezó ahora, y donde, por ejemplo, tenemos deudas enormes, por decir algo, la peor crisis, 2001, murieron 800 personas por tuberculosis, este año se espera que mueran más de 800 personas por tuberculosis. Digo, como para poner dónde estamos y a dónde vamos, con las consecuencias que eso sabemos. Para mí hay algo que también es una cuestión estructural, podremos o no coincidir y lo podemos conversar, pero algunas cuestiones que además no es patrimonio de Argentina, sino en el resto de Latinoamérica, una muy baja capacidad de gestión y baja capacidad de articulación, más todo lo que dijeron antes Lilian y Mariano, que por supuesto acompaño, una enorme vocación fundacional en funcionarias, funcionarias y políticos. Entonces cada nuevo gobierno, desde el municipio hasta nación, rompe, destruye y construye algo nuevo, y entonces eso hace que las personas que están en gestión también se quemen. Digo, tenemos un déficit en la cultura de transparencia y rendición de cuentas histórica. Ya lo dijeron mis compañeros, pero no quiero dejar de decirlo,
fragilísimo sistema de información. Entonces es como, bueno, ¿a dónde? ¿Para dónde? ¿Sobre qué? Una muy escasa cultura de promover políticas basadas en la evidencia, digo, y también en la eficiencia, y un histórico déficit de la atención primaria. Y a eso se suman enormes desafíos estructurales mundiales, como el demográfico, que es el envejecimiento poblacional, y ustedes saben que Argentina tiene un envejecimiento poblacional muy importante y se espera que para el 2050 el 21,5% de la población sea adulta mayor, con un enorme índice de dependencia. Eso también es muy variable entre los distritos. Los distritos centrales tienen un índice de dependencia altísimo. Tenemos la transición epidemiológica, tenemos todos los problemas de los países desarrollados, más todos los problemas de los países subdesarrollados, con el cambio climático y un enorme incremento de las infecciosas, con un aumento, además, la retirada del Estado, ¿qué hace? Aumenta las violencias, aumenta los incidentes no intencionales y los accidentes de tránsito, aumentan los consumos, digo, que tiene que ver con esto. Tenemos, ya creo que algunos de mis compañeros lo dijeron, un enorme avasallamiento de nuevas tecnologías, de las cuales, en términos globales, solo el 13% tiene evidencia demostrada, el 61% no hay ninguna evidencia que sean mejores, y el 26% de las nuevas tecnologías no sirven o producen daño. Y, por supuesto, un incremento enorme de los costos y un monopolio de la industria farmacéutica, que es en el mundo, digo, una Organización Mundial del Comercio que promueve y defiende la industria farmacéutica. Entonces tenemos ahí un daño tremendo. Latinoamérica pasó de ser uno de los subcontinentes líderes mundiales en vacunación a retroceder 3 décadas, y lo cual la evidencia muestra que hay muchos factores, pero el factor más importante es el costo de los medicamentos, el costo de las vacunas. Aumenta el costo, disminuye la tasa de vacunación. Esto son cifras desde el 2012 hasta el 2020. De los niños con ninguna dosis, el 18% están en los países de ingresos bajos y medios, y sobre todo ingresos bajos, y de este universo del 18% de los niños sin vacunas, el 31% es el decil más pobre. Ustedes no dijeron que tenía que decir cosas lindas y ponernos contentos, ¿no? Bueno, otra cosa que a mí me obsesiona mucho tiene que ver con la resistencia antimicrobiana. Ustedes saben que en este momento hay 1.600.000 muertes al año en el mundo evitables por resistencia antimicrobiana. Un niño cada 9 minutos en la India, para que se den una idea. 2050, si seguimos así, van a haber solo en Reino Unido 10 millones de muertes por año, solo en Reino Unido. Bueno, en fin. Y a esto, este gobierno, que yo creo que lo que hace es acelerar algunas cuestiones que están en marcha. Mi segundo problema es que tomé muchas notas y no me entiendo la letra. No tenemos carrera en el Estado, entonces no tenemos carrera, y eso lo que hace es que haya una enorme arbitrariedad e incertidumbre. Entonces, sinceramente, digo, más allá de lo que dice la bibliografía que está, cuando recorremos los estados nacionales, provinciales y municipales, por supuesto que encontramos muchísima gente con enorme compromiso, y encontramos muchísima gente totalmente quemada. Y eso es un grave problema. El otro grave problema que tenemos específicamente en salud, más allá de que compartimos con el resto de las gestiones las bajas capacidades del Estado, tenemos estados muy débiles, con muy bajas capacidades tecnoburocráticas. En salud, además, se exacerba, sobre todo en lugares más pequeños, porque hay una enorme confusión entre atención y gestión de la atención. Entonces, cualquier buen cirujano varón es director de un hospital, porque es un buen cirujano y es varón. Y bueno, sabemos que esto no es así. Y algunas cuestiones también, bueno, muchas de las cuestiones de este gobierno, por supuesto, no tienen que ver con la costo-eficiencia, y eso es una señal clarísima del Plan ENIA. Digo, el Plan ENIA, además del cual yo formé parte, cada embarazo, cada nacido vivo le sale al Estado Nacional ese costeo
yo colaboré en hacerlo, el Estado cualquiera, nacional, provincial, a quien sea, $4.720, y cada embarazo prevenido le costaba al Estado Nacional $70, para que se den una idea en moneda constante. Y hay también algunas cuestiones que son como tradicionales que se hablan y que en realidad no tienen sustento en términos, por ejemplo, de distribución del gasto, y entonces también hay, yo lo digo con mucho respeto, una gran inequidad en las obras sociales. Digo, tenemos, lo hablábamos el otro día con Lilian, solo 20 obras sociales tienen el 56% de los titulares de derecho, solo las primeras 4 tienen 28.8, y la diferencia entre estas primeras en términos de monto de distribución por beneficiario es de 10 veces entre la que más paga y la que menos paga, entre las 20 mayores. Eso deja por fuera 6.570.000 personas en el resto de todas las obras sociales. Y algunas cuestiones en gastos que yo querría compartir, que se ataca tanto el Estado Nacional. El Estado Nacional es solo el 0,6% del PBI, o sea, y si nosotros tomamos de la atención de salud, digo, todo el gasto público en salud, que es el 30,3% del gasto, solo el 17,7% es de Nacional. Digo, ahí hay una agresión muy dirigida, simbólica, más que realmente económica. Digo, porque los estados provinciales, a los que tanto se les denosta, de este 30% tienen el 66,6% del gasto. No sé si fui clara, o sea, de todo el gasto en salud, el 30,3% es del sistema público. De ese 30%, como si fuera el 100%, el 17,7% es nacional, 66,6% es provincial y 15,9% es municipal. Entonces, la mayoría del gasto lo hacen municipios y provincias. Entonces, ahí también hay algo que es bien simbólico, digo, en términos de ataque, y vamos a ahorrar. Entonces, no sé cómo vengo con el tiempo, Juan. A ver, un segundito que estamos en 11 minutos. Ah, bueno, vengo muy bien. Y entonces, bueno, algunas cuestiones en este contexto, por supuesto, que yo, desde mi punto de vista, yo no voy a repetir lo que dijeron Lilian y Mariano, que lo explicitaron muy bien. Está mucho demostrado, hemos escrito, creo que todos y todas nosotros hemos escrito en muchos lugares, les podemos pasar la bibliografía de todo lo que, en términos de desprestigio. Pero yo me pregunto, así pueda pasar, y la próxima gestión venga, no sé, un santo varón y una santa mujer y con muchísimos recursos. Los y las investigadoras del CONICET, que repatriados y que ahora la están pasando muy mal, ¿qué va a pasar? O los que se fueron. Digo, hay un daño simbólico, moral y estructural a los y las docentes. Digo, hay un daño ahí que yo creo que es irreparable, más allá de la cuestión económica. Un daño en términos de motivacional, en términos de compromiso, en términos de afectación y de implicancia con el trabajo, que a mí me parece que es irreparable. Por supuesto que yo confío en esto, por eso seguimos trabajando. Digo, la semana pasada, jueves y viernes, fue el Congreso de la Asociación Argentina de Salud Pública. Hubo 300 trabajos hermosos de un montón de cosas que se están haciendo. Y tenemos un enorme compromiso en mostrar todo lo que se está haciendo. Yo creo que en términos de propuestas, lo primero es mostrar todo lo que sí sirve, lo que sí sigue y lo que sí estamos construyendo y sosteniendo trabajadores y trabajadoras de la salud. Eso es lo primero. Digo, lo segundo es saber que somos parte del problema. Ojalá estuvieran los malos del otro lado y yo soy la buena, que estamos todos bien. Digo, en la medida, desde mi punto de vista, ¿no? Humilde si fuera humilde. Desde mi punto de vista, si no nos sentimos parte del problema, somos más parte del problema aún. Entonces yo creo que, bueno, empezar a reflexionar cuáles son los cambios. En tercer lugar, el Lancet tiene un trabajo muy interesante en términos de cuáles son las recomendaciones a nivel mundial, políticas con derechos humanos, capacitación de recursos humanos, incremento de capacidades en gestión,
y uso de las nuevas tecnologías. Yo creo que tenemos que usar las nuevas tecnologías y coincido también con lo que decían Mariano y Lilian, en la eficiencia nos la robaron. Entonces, nosotros también tenemos que ser eficientes, porque no son nuestros los recursos, son del pueblo. Entonces, tenemos que responder con transparencia y tenemos que responder con eficiencia. La otra cuestión que también la nombró Lilia, el gran desafío en salud mental, digo, y ahí también desmedicalizar. Mark Fisher es muy claro, digo, es un sistema que nos enferma y después es una industria que vende medicamentos. O sea que el negocio redondo es hermoso y nosotros que seguimos rompiendo los vínculos. Entonces es una industria que vende y que promueve el consumo problemático y después promovemos, que está muy bien, digo, hay que trabajar con las personas que tienen un problema de adicción, pero digo, tenemos que tratar los problemas de fondo y tenemos que ir a buscar los problemas de fondo. Entonces, para mí, frente a estas amenazas, tenemos que, yo en eso apoyo mucho también a lo que, no en otras cosas, pero en esto sí, a los movimientos aceleracionistas que dicen que los progresismos nos quedamos un poquito atrás porque denunciamos, porque hablamos y porque nuestros discursos ya no calientan a nadie. Y Milei calienta a la gente. Y grita mal, en el mal sentido, pero bueno, pero calienta. Entonces empecemos a buscar cómo volver a emocionar. Digo, entonces, cómo volver a conmover, cómo conquistar corazones, porque sin corazones no hay posibilidad de transformación ninguna. Entonces, para mí, en esto es, bueno, yo vuelvo a lo mismo. Además, pongo a disposición, hicimos un video, desde la asociación El Archivo del Derecho a la Salud, que convocamos a fotógrafos y fotógrafas a que manden fotos de todos los lugares que se está defendiendo la salud y que se estamos trabajando. Recibimos más de 300 fotos, hicimos un video con 100 seleccionadas, se los ofrecemos de corazón para que lo pasen en todos lados porque es muy hermoso y la verdad es que después se los comparto para que lo vean. Y yo creo que tenemos 3 grandes desafíos. La primera es estratégica y política, volver a construir poder, pero otro poder, yo creo que hay que construir un poder distinto, y realmente un poder más horizontal, más transparente, por supuesto mucho menos patriarcal, y no lo sabemos, porque es un poder distinto, entonces nadie conoce cómo se construye este poder, entonces yo creo que es construir poder, construir otro poder, buscar las cosas que nos unen más las que nos pelean. Digo, porque si terminamos con la pelea de porque dijiste colectivo y no comunitario, y entonces con peleas totalmente, perdónenme, pelotudas, que nos terminamos endogámicamente peleándonos por estupideces y por egos, y entonces realmente yo creo que hay que hacer un cambio ahí, bien estratégico político, técnico burocrático, y entonces aferrarnos y mejorar nuestras capacidades de gestión. Bueno, sé que en la ONU se están haciendo mucho de esto, políticas basadas en la evidencia, empezar a hacer esto, lo cual no quiere decir que compremos todo lo que nos quieren vender, pero que sí empecemos a usar herramientas que son solo herramientas, no es la Biblia. El problema es cuando usamos eso como una Biblia, no es una Biblia, son unas herramientas que nos permiten ver por dónde vamos. Entonces, esa fuerte componente técnico-político, técnico-burocrático, perdón, y el otro es el trabajo cotidiano. Sinceramente, yo amo el Estado, amo a mi país y amo al Estado, y digo esto porque creo que muchas veces quienes trabajamos en el Estado nos olvidamos la enorme capacidad subjetivante y de construcción de ciudadanía, y yo entiendo que estemos agotados, y entiendo que estemos cansados y cansadas, y entiendo que estamos quemados y quemadas, pero cuando no miramos a los ojos, cuando no tratamos, a ver, ahí me aparecen las florcitas y las cuestiones, esas cositas, cuando no miramos a los ojos, cuando no nos cuidamos como equipos y no podemos cuidar a otros, entonces ahí es que estamos perdiendo territorio. Yo creo que gran parte del enojo, estoy convencida que gran parte del enojo de Milei y de los seguidores y seguidoras de Milei tiene que ver con esto. Digo, y tiene que ver, y yo se los digo, en este momento acabo de bajar del avión, vengo de Tartagal, al norte de la provincia de Salta, o sea,
conozco bien todos los territorios, y no quiero decir ni todos, ni todas, pero creo que ahí nos tenemos que hacer una cuestión, y creo que tiene que empezar este poder cotidiano también cuidándonos a nosotras y a nosotras. Ahí les recomiendo un artículo de Elena de la Aldea, para quien lo lea, que por supuesto se los recomiendo y no sé cómo se llama, pero ella habla del síndrome del héroe, cuando creemos que podemos todo y nos terminamos quemando. Pero es eso, me parece que tenemos que empezar a cuidarnos, tenemos que empezar amorosamente a seguir compartiendo y estar en estos espacios donde se construye con libertad y se construye con mucha honestidad y con muchísimo cariño. Yo creo que esta dimensión subjetiva del afecto y de la confianza, que no es tan frecuente, saber que le podemos dar la espalda a nuestro compañero y a nuestra compañera y vamos a estar protegidas, me parece que vale la pena seguir construyendo estos espacios que ustedes están construyendo, así que bueno, eso por ahora. Mirá qué bien, el texto que citó, qué bien, Marcelo, siempre hay alguien maravilloso. Gracias. Bueno, eso quería compartir, así como creo que cumplí con mi tiempo, porque me agarró el aceleracionismo, pero para seguir conversando, abrir la conversación. Hermosamente lo del tiempo, Alejandra, y súper interesante todo lo que trajiste a la discusión. En esto queríamos aprovechar de nuevo para agradecerles, porque la verdad que es súper interesante todo. También abrirles la posibilidad a Mariano, a Lili y a Alejandra también de cruzar preguntas, porque nos parece que puede ser bien interesante de todo lo que venimos charlando, si quieren hacerse alguna pregunta, o alguien del público que también quiera abrir el micrófono, no hay problema, y si no, les vamos leyendo algunas de las que nosotros fuimos recopilando. Sí, yo no sé, Lilian y Mariano, si quieren decir algo, yo tengo muchas ganas de escuchar a las personas que están participando acá, que nos cuenten y que digan sus opiniones. Pueden ser malas palabras también. Estoy de acuerdo. Tengo una pregunta. No hay problema, claro. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Tengo una pregunta para Alejandra, perdón que me metí ahí de confite. Todo tuyo, digo, dale nomás. No, quería consultar porque me llamó la atención el dato respecto al gasto de la salud pública, cómo está concentrado en las provincias y en los municipios. Voy a hacer un poco de abogado del diablo, digo, ese gasto me gustaría saber más o menos cómo está compuesto, porque, digo, teniendo en cuenta la lógica del hospitalocentrismo, el funcionamiento a veces más de lógica de clínica de mañana que tienen algunos CAPS en algunos municipios y demás, ¿cómo es la composición de ese gasto a grandes rasgos? No entiendo que no vas a tener toda la información, pero me parece interesante conocer cómo es ese gasto, si es así tan predominante de provincias y municipios, cómo se da, digamos, ¿no? Cómo está estructurado. No lo tengo en detalle. Esto es Ministerio de Salud de la Nación, acaba de salir esto, digo, por eso lo tengo tan fresco. No estaba discriminado y no creo que esté discriminado, sin ninguna duda, después de recorrer, pero es a ojo, es al 5 oscilante, la gran mayoría tiene que estar seguramente, como vos bien decís, Diego, en la cuestión, primero curativa, en primer lugar. Yo diría, gran parte recurso humano, pero no tengo la cifra, pero digo, gran parte recurso humano, gran parte curativo y sobre todo hospitalocéntrico, digo, porque la verdad es que los sistemas de salud, los sistemas de atención primaria están el primer nivel de atención está muy desfinanciado en general, aunque hay muchos esfuerzos en muchas provincias por fortalecerlo, digo, pero vendría acá a hilar fino de algunos lugares donde estuve recorriendo últimamente y tengo información, pero en principio, por ejemplo, no hay NEA, que tienen una enorme tradición de agentes sanitarios, que es primer nivel de atención por excelencia. Cada vez hay menos agentes sanitarios, en general, en todas las provincias, y sus salarios son cada vez más bajos, y además el equipamiento, la fragilidad laboral que tienen es cada vez menor. Pero ni siquiera sé si está bien discriminado el gasto en las provincias. No te lo debo. Muchas gracias. Charlie. Hola, buenas tardes a todos. Gracias Alejandra, Mariano, Lilian por
las disertaciones sumamente interesante, estimulante también, sobre todo por lo que se mencionaba al principio, ¿no? Sobre la necesidad de sostener y reponer estos espacios tan necesarios en estos tiempos, ¿no? Yo creo que gran parte de lo que hemos estado viendo, ¿no? En distintos lugares donde estamos reflexionando sobre cuestiones vinculadas a derechos básicos, derechos humanos, como es la salud pública, volvemos a traer algo que creo que quizá en los últimos años, esta es una opinión personal, se había diluido, que era reponer la dimensión política de la política pública y la política sanitaria, en definitiva. Perdón, me presento, soy Carlos, integrante del equipo de política social del Instituto del Conurbano y del equipo de salud. Y digo, estas palabras que son tan potentes ahora para nosotros sobre, bueno, la justicia social, la soberanía, ¿no? La dimensión política estaba de algún modo como telón de fondo de otras discusiones de los últimos 10 años del campo de la salud pública, ¿no? Acerca de todo lo que se reponía acá de integrar, articular, ¿no? Todos estos desafíos estructurales que teníamos sistémicos, pero ahora en esta coyuntura se profundizan y se ven otros nuevos, ¿no? Digo, discusiones como que estaban saldadas aparecen nuevamente. En las presentaciones aparecía, ¿no? Cómo pensar ahora un sistema de salud con rectoría, que integre, ¿no? Que articule, que sea intersectorial, cuando en verdad el paradigma está en otro lado, ahora, en la libertad de mercado. Yo creo que ahí aparecía fuertemente esto. Y me quedaba pensando, digo, salud y educación son los pilares, diríamos, de la política social, de la justicia social, y son los dos valores que están de algún modo muy impregnados en la construcción de la democracia, pero también de un sentido social que banca fuertemente esto como algo que nos identifica, ¿no? Regionalmente y en el mundo. Nuestra salud pública y nuestra educación pública. Hemos escuchado en los últimos tiempos también varios enunciados en torno a las movilizaciones, ¿no? Como son las de salud los miércoles, del Garrahan, del Bonaparte, ¿no? Donde aparece fuertemente la idea de unir las luchas también con el sector educativo. Y ahí me preguntaba en lo importante que tenemos desde la universidad pública, desde las organizaciones sociales, desde los sindicatos, desde los gremios, desde cualquier tipo de organización colectiva, en traer esto de poder construir una narrativa que discuta con la que está instalada, ¿no? Y que tiene que ver con lo colectivo y con lo público tan denostado. Digo, formas de desmantelar políticas públicas hay muchas. En salud y en educación, como está esta construcción tan histórica y tan robusta, claramente la apuesta es de financiar, y en cada sector no aparecen estos matices. Digo, la importancia de construir nuevamente una narrativa que discuta con el discurso oficial me parece que es potente, y que por detrás está todo esto de articular también las luchas. Digo, me parece que, pensando también en las oportunidades, volver a politizar las discusiones sobre la salud pública y la política sanitaria me parece sumamente valioso. Bueno, esto más a términos como de comentarios y de recuperar gran parte de las cosas que ustedes fueron mencionando. Gracias. Juan, me parece no está Juan, pero si me permiten, porque ahí creo que Ana, estabas, no te veía. Ana Ariovich preguntó, ¿el sistema de salud fue un referente en la región? ¿Qué potencialidades parece que conserva aún para hacer frente a los desafíos que tenemos por delante, frente a este financiamiento de la salud, pero también frente a los cambios propiciados, por ejemplo, por la transición epidemiológica y el cambio climático? Yo creo que tenemos... Ahí, perdón, Alejandra, también me interesa pisar un poquito esa pregunta de Ana y abrirla también a Lili y a Mariano, preguntando también por el sector sindical y por el resto de la seguridad social. Creo que la pregunta de Ana es súper rica y potente en términos del sistema de salud, pero también pensar el sistema de salud desde estos otros actores que lo habitan, que lo constituyen, que le dan forma, ¿no? Me parece que es una pregunta que podemos ahí como ampliarla un poquito. ¿Cómo querés que hagamos, Juan? ¿Quién querés que conteste? No, contestamos, Alejandra, y nosotros nos unimos. Yo creo que tenemos, para contestar rapidito y darle tiempo a Lilian y a Mariano, me parece que nosotros, coincido que tenemos muchas potencialidades, tomo un poco lo que decía Carlos, tenemos una fuerte tradición. Digo, yo fui alumno de Mario Testa, ¿se dan cuenta lo que eso significa? Digo, es eso, esas personas, Mario Robert está, tenemos todavía muchas personas y eso está, entonces por un lado eso, por el otro lado
así como digo una cosa, digo la otra, hay mucha gente en territorio con un fuerte compromiso y esa gente hay que acompañarla y fortalecerla y andamiarla. Creo que tenemos una enorme capacidades técnicas, quizás no de gestión, pero sí capacidades en términos de equipos de salud. Tenemos muchas universidades y además tenemos vínculos regionales, porque la otra cuestión que no dije es, para mí, que no nos además nadie se salva solo, con Lilian, que por supuesto que lo apoyo, el país tampoco se salva solo. Entonces, de hecho, desde la Asociación Argentina de Salud Pública estamos fomentando fuertemente el vínculo con otras asociaciones. Bueno, ¿qué lo voy a decir acá delante de Lilian, que viene trabajando esto a nivel mundial? Pero me parece que ahí sería como, yo iría por esos lugares, ¿no? También porque eso recupera las fuertes tradiciones, por ejemplo, que tiene Brasil, que tiene México, que tiene Chile. Entonces, también ahí recuperar esa fuerza, ¿no? Sí, yo quería aportar algo acá a esto que plantean desde las obras sociales. Muy pocas obras sociales tienen un esquema de atención primaria de la salud. Muy pocas. Con lo cual el gasto es enorme, porque se termina, digamos, haciéndole caso a la industria farmacéutica. Y la discusión no es solamente de los dirigentes sindicales, sino también de los trabajadores y trabajadoras y sus familias, que si no son trasladados, bueno, Mariano debe tener el cuero duro de esto, hacia un lado o al otro, lo primero que se hace es putear a la obra social, para decirlo claramente. Entonces, a mí me parece que lo que está haciendo IOMA, esto de policonsultorio, lo digo porque nosotros como SUTEBA, yo soy del sindicato docente, tiene una historia muy fuerte de centros de atención primaria, donde realmente se derivaba a un especialista cuando era necesario, con un esquema de médicos generalistas, y donde el gasto en medicamentos probado dentro del IOMA era mucho menor en nuestros afiliados. Yo fui directora de salud mucho tiempo. Entonces me parece que eso hay que retomarlo. Hay que retomar la atención primaria, hay que reforzar la atención primaria en los barrios. Hay mucho desmembramiento, como vos decís, Alejandra, hay mucha cosa que no se puede juntar, pero sobre todo tiene que haber líneas de trabajo de educación sanitaria dentro de las escuelas, con las comunidades, reforzando la atención primaria y volviendo a las obras sociales, trabajar mucho para que se entienda que en la medida que se refuerce la prevención, no se hacen exámenes médicos preventivos como se hacían antes. Antiguamente se hacían muchísimos exámenes preventivos. Es decir, que ahora se va atrás de la enfermedad y esto que vos planteabas, yo soy del Muniz, de la gravedad, digamos, de las resistencias antibióticas, va a ser un flagelo, como otra pandemia, y lo están sufriendo los más vulnerables. Se está muriendo gente en el Muniz y en muchos sanatorios precisamente por la resistencia antibiótica. Y con respecto, y con esto dejo, el cambio climático, también nos debemos una discusión de qué producción queremos. Porque el cambio climático no es que sacamos los árboles nada más, o que incendiamos los arbustos. Tenemos que discutir qué tipo de producción necesita el país, una producción soberana. No sé si necesitamos litio. Bueno, que no se extraiga litio. Estoy diciendo un ejemplo, ¿eh? Digo, y me parece que todo esto, hoy estamos en las peores condiciones porque este hombre está entregando hasta la abuelita, pero me parece que eso también es otra línea de discusión. Digamos, qué producción queremos, qué soberanía extractiva queremos, qué significa los bienes, no recursos, los bienes naturales, qué soberanía con respecto, y empecemos a hablar del cambio climático de otro lado. Yo tuve una experiencia en Santa Fe de trabajar con varios sindicatos de cambio climático y enfermedades emergentes, y epidemiológicamente el índice de dengue que hay es en los lugares donde menos árboles hay. Entonces, bueno, hay más lluvia. Digo, es 2 por 2 es 4 ahí, no hay mucha vuelta. Bueno, esas son las cosas que nosotros tenemos que empezar a pensar y cambiar el discurso y ser un discurso más abierto y actualizarnos. Y lo digo también como autocrítica, no estoy tirando palabras para arriba. Yo quisiera
recuperar algo que marcaron tanto Alejandra como Lilian, que es cuando hablamos de integración y de articulación, y que también habló Carlos, lo que hablamos es primero de valorar positivamente, que a veces uno por ahí en el desánimo que genera todas estas políticas se olvida de las cuestiones positivas que el sistema tiene, ¿no? Hay una tradición de salud pública en la Argentina, eso está claro y persiste. Aún en toda esta crisis hay una tradición de salud pública. Aun cuando dijimos el sistema de seguridad social es producto de un pacto militar sindical, también respondió o permitió responder a expectativas y a necesidades de los sectores trabajadores y fue reapropiado por los sectores populares. Y cuando hablamos de integrar, implica trabajar con todos los actores, implica recuperar esa tradición, implica trabajar con el importante capital que existe en la salud pública de recursos humanos formados, capacitados, con perspectivas interesantísimas, y también que en la política podamos trabajar conjuntamente los sectores gubernamentales, estatales, con los sectores trabajadores, y eso es algo que estamos trabajando en el IOMA, y lo quería marcar, porque Lili hoy lo marcó, que ya forma parte del programa de salud laboral del IOMA, porque en el IOMA estamos trabajando conjuntamente con los sectores trabajadores. Estamos transitando un temporal de estas políticas libertarias y de ajuste y de regulación, pero lo estamos transitando también sobre la base de una fuerte coordinación con el Ministerio de Salud de la provincia, el rector, pero además con la fuerte participación de los trabajadores. Lo dijo bien en la política de policonsultorios, que me sorprendieron, no eran más de 250, ya son más de 350 en toda la provincia de Buenos Aires, fortaleciendo la atención primaria, pero también dentro de esos 350, muchos privados, pero muchos de los sectores sindicales, muchos organizados y puestos en funcionamiento por sindicatos, la participación en los consejos consultivos, donde debatimos y discutimos las políticas sanitarias. Y como dijo acá Lili, la culpa siempre la tiene la obra social en mi caso. Me ha tocado Totalmente. 12 años en el PAMI, ahora ya Totalmente. más de 6 en el IOMA. Y obviamente las expectativas, las demandas siempre son crecientes y está bien. Es construcción de ciudadanía, no hay que quejarse de eso. Lo que logramos va a ser el piso y está muy bien eso. Perfecto. Lo que tenemos que es lograr dar los debates en cuestiones que el Estado y el sector público tienen que tomar mayores capacidades para poder regular, para poder intervenir, porque hoy verdaderamente el Estado no tiene esas posibilidades para intervenir en el sistema y hacer una fuerte transformación. Entonces, si todos los sectores, primero los trabajadores, que son los beneficiarios del sistema, a través de sus representantes, los sindicatos, pero también los profesionales médicos privados, no solamente los de la salud pública, los profesionales médicos privados, en todas las negociaciones, en todas las nuevas decisiones que toma el IOMA, tratamos de trabajar con las corporaciones médicas, las asociaciones médicas, las asociaciones de clínicas, y se hace a veces muy difícil, ¿no? Porque esta lógica de la mercantilización impregna, ¿no? Las prácticas y impregna la mirada, ¿no? Y se generan a veces muchas resistencias que llevan a obstáculos muy grandes para las políticas que se proponen. Entonces, integrar es justamente promover la participación de todos los sectores en un trabajo que tenga que ver con mejorar no solo, como dijimos, la eficiencia, sino también que tenga en cuenta esta tradición de salud pública en base a esa idea de universalidad y solidaridad que debe guiar al sistema de salud. Marce. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, un gusto escucharles. Soy Marcelo, integrante del equipo de salud del ICO y también del equipo docente de la carrera de medicina de la UNPAS, una carrera donde estamos poniendo en práctica una currícula innovada y una propuesta de contribuir a esta transformación de lo que es la fuerza laboral, ¿no? En el campo de salud. Mi inquietud, mi pregunta tiene que ver con que
se ha hablado mucho sobre la necesidad de poner en diálogo a los distintos sectores y actores, mucho énfasis en los trabajadores. Sin embargo, nosotros tenemos cerca del 42% de trabajo informal, digamos. Tenemos trabajadores que no tienen la posibilidad de hacer llegar su voz o de organizarse, de generar demanda institucionalizada para que pueda tener también una respuesta, ¿no?, de este concepto amplio de salud pública que estamos considerando. Entonces eso lo dejo ahí por si hay algo que puedan ampliar. Y lo segundo, una contribución, que digo, estamos hablando en varios espacios sobre esto, de cómo resituar el discurso incluso de la salud integrada o el sistema integrado en algo que sea mucho más amplio, que recoja los debates que abrieron los feminismos, ¿no?, sobre un sistema nacional de cuidado, donde, bueno, podamos también reconocer a otros actores que generan cuidados, que generan salud, bienestar, como son todos los sistemas de cuidados de los centros comunitarios, ¿no?, trabajadoras comunitarias, organizaciones sociales, que siempre tienen que lidiar con esta situación de la falta de reconocimiento y demás, ¿no? Me parece que por ese lado, y es la pregunta, podría venir algún tipo de unidad en el discurso, pero sobre todo en la generación de nuevas estrategias para tomar la centralidad de la agenda en salud, no ya sobre lo propio, un pensamiento de contradicción propia, sino que me parece que tiene que abrirse a otros movimientos que también están reconfigurando el sentido de las prácticas sociales, ¿no? Bueno, lo dejo ahí. Gracias. Alejandra, Lili, Marian, creo que están en ese orden. Sí, gracias. Mira, bueno, gracias, Marcelo, súper interesante tu aporte. Me inspiró 2 o 3 cosas. Lo primero es pensar que sí hay que pensar algo absolutamente nuevo y distinto. Eso es lo primero. Ayer la escuchaba a Alejandra Barcala dar una clase en salud mental en una diplomatura que yo estoy dictando y estaba contando algunas cosas que están haciendo en Italia en términos de abordajes a salud mental muy interesantes, que es, bueno, cambiar la lógica de la atención. O sea, no viene una persona, sino hay sillas, que los lugares tienen que ser bellos. Bueno, toda una cosa que muy interesante. Entonces, me parece que eso está muy bien. Y yo, como además, bueno, justo estos días vine y tomé varios taxis. Antes nosotros nos subíamos un taxi y el taxi te llevaba a pasear literalmente a donde quería. Ahora vos tenés una app que es el Waze y que entonces ya no te lleva más a pasear. El Waze no fue hecho para eso, pero sirve para eso. Entonces yo todo el tiempo estoy pensando cuáles son las cosas que pueden hackear al sistema, porque la verdad es que yo desde que empecé con salud pública estábamos pensando en la reforma del sistema de salud y no vamos a cambiar a todos los políticos y las políticas, todo lo que eso quiere decir en cada lugar que nos trajeron hasta acá y nosotros mismos que nos trajimos hasta acá. Pero sí, ¿cuáles son esas cosas que me parece, quizás si vas por ahí, que pueden hackear? A mí pensar en cuidado me parece que es maravilloso. Qué sé yo, el plan de prevención de embarazo no intencional, no es que sea una fanática de eso, pero fue maravilloso. Yo, al principio, que además que soy muy canchera y me creo que la sé toda, decía, pero si tenemos problemas mucho más grandes. En el norte se nos está muriendo todo el mundo. Y después dije, esto es maravilloso, porque era una cosa chiquita, todo el mundo lo podía ver, se entendía fácil, y hackeó los sistemas, y logró mesas intersectoriales, y mejoró el sistema de información. Digo, creo que es pensar esas cosas, ¿no? Como más transversales que vayan trayendo transformación. Eso quería decir y me pareció muy bueno los últimos aportes. Sí, yo lo que quería aportar, coincido totalmente con lo de Alejandra, es el tema de que esto tiene que crecer desde el pie. Nosotros tenemos que tener la posibilidad y el desafío de volver a convencer. Y para esto tiene que haber una organización barrial. Tenemos que recapturar. Esto pasó en Villa Azul, cuando fue el tema de la pandemia. Se tomaban a las mujeres con edad, que eran las que conocían la realidad de cada casilla. Digo, tenemos que empezar a poner las patas en el barro verdaderamente y simbólicamente. Y esto tiene que crecer, esto es con organización. La organización vence al tiempo. En la medida que nosotros empecemos a cambiar el discurso, tenemos que ser más amplios, tenemos que ser más novedosos. Yo lo veo en los lugares de trabajo porque hago salud de los trabajadores.
los compañeros, por ejemplo, después del triunfo del 14% de Axel en provincia, los compañeros volvieron a participar en los cursos masivamente. Una cosa notable, había 50, 70, el otro día tuvimos 140 y el otro día tuvimos 120. Y seguramente que la semana que viene vamos a tener más. ¿Por qué? Porque hay un futuro, hay una esperanza, hay algo que nos podemos agarrar. Entonces, a partir de ahí, que están destruyendo todo, es cierto, que nos va a costar un montón, es cierto, pero nosotros como militantes tenemos que empezar a valorar lo que crece desde el pie. No, como dice Alejandra, no sabemos nada, no sabemos un carajo. Más humilde que Mariano Testa yo no escuché nunca en la vida, como colega. Entonces me parece que hay que retomar eso. Yo quería expresar de nuevas estrategias, ¿no? Y que hay que utilizar esto que marca Alejandra, ¿no? Hay que pensar cosas nuevas, ¿no? El Estado fracasó también en muchas cosas que tienen que ver con ineficiencias que a veces no son por cuestiones solamente económicas, ¿no? Lo digo en la seguridad social, por ejemplo, el alto nivel de burocratización. Bueno, acá es donde las herramientas tecnológicas han tenido un rol muy importante y hay que trabajarlo porque generan mayor accesibilidad. Ya el uso del teléfono es masivo, es casi universal, y en eso el IOMA ha desarrollado muchísimo a través de su aplicación, estrategias de comunicación hacia el afiliado directamente, que sirven no solamente para el control de la prestación, el control de los recursos, sino para algo que tiene que ver, y hablaban de los cuidados, ¿no? El IOMA desarrolló el programa de agentes sanitarios. Eso también es algo muy nuevo para la seguridad social. El programa de agentes sanitarios es un programa de seguimiento y cuidado a poblaciones vulnerables y que incluso ha servido para la población en general, que ha tenido dificultades para el acceso a las herramientas digitales, pero el seguimiento de patologías que tienen que ver con patologías oncológicas, enfermedades raras, que tienen padecimientos que son muy difíciles y donde a veces la accesibilidad se ve, o ese padecimiento se ve fortalecido por las dificultades o los obstáculos que genera el alto nivel de burocratización del Estado. Bueno, me parece que las herramientas digitales, no solamente pensadas en términos de control del gasto y la prestación, sino pensadas también en términos de acercamiento. El Estado tiene, no vamos a hablar ya del Estado presente, porque estamos cansados de esa frase, pero sí de la idea de que el Estado llegue comunicacionalmente de manera más inmediata al usuario y que además el cuidado, la lógica del cuidado. Y me parece que ahí es donde es interesante remarcar el programa de agentes sanitarios como un programa de seguimiento inédito para la seguridad social, porque era más común ha habido experiencias anteriores en lo que es los ministerios de salud, pero no en obras sociales y bueno, lo quiero poner de manifiesto porque la verdad los afiliados tienen una recepción muy positiva de ese programa, que te llame a alguien y te pregunte simplemente cómo estás, ¿no? ¿Tenés algún problema con un trámite? Humaniza, Mariano. Y eso me parece que esa frialdad que ha tenido a veces el Estado en sus prácticas también ha llevado a deslegitimar la acción y que se puedan legitimar algunas de las políticas que hoy en día se están desarrollando. Juan, ahí había una pregunta sobre trabajadores informales al comienzo. Sí, por ahí podemos aprovechar esta última pregunta que nos queda y tomar la pregunta que había hecho Diego de cómo recuperar a los trabajadores informales sin proceder a la reforma laboral o si proceder a la reforma laboral. ¿Y cómo? Hay que hacer una reforma laboral. Hay que hacer una reforma laboral, como hay que hacer una reforma del Estado. El tema desde dónde se hace esa reforma es que incluyendo a la gente. Entonces, la reforma laboral es incluyendo informales, desocupados, cooperativistas. Es con eso. La reforma laboral que están haciendo estos ñatos es otra historia. Pero lo que nosotros queremos y decimos, la reforma laboral, ¿cómo lo hacemos? Y obviamente tiene que ver política de Estado, porque las obras sociales son aportes de los trabajadores y los empleadores. Ahora, ¿de qué manera? Esto pasó en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial.
¿De qué manera el Estado ayuda a esas pequeñas empresas para que puedan solventar una producción con la gente trabajando? Vamos a tener otro problema, que es el avance de la nueva tecnología, que es, yo por tiempo no dije todos los puestos de trabajo que van a desaparecer. Bueno, hay que volver a pensar y hay que volver a repensar de qué manera se hace la reconversión laboral, con una reforma, pero con la gente adentro, no con la gente afuera, no pensando en el costo, sino pensando en la inversión y pensando a largo plazo. ¿Y la salud ahí? Sí, por supuesto. A ver, la salud, obviamente, si no tenés obra social, tiene que ser el Estado. Tiene que ser pública, pero me parece que la articulación y los programas públicos articulados que sean transversales a todo el sistema sanitario va a ser mucho más positivo. Si implementamos un sistema de atención primaria en forma transversal y si comenzamos a discutir dónde está el gasto y cómo se articula esa inversión, va a ser mucho más beneficiosa. En parte en la pandemia se hizo, ¿se acuerdan? Se hizo. O sea, el IOMA estaba articulado con obviamente siempre con la provincia, pero también había obras sociales. Las obras sociales y los hospitales públicos fueron los que más absorbieron, digamos, el tema de la pandemia. Es más, los trabajadores de la salud se quedaban en su hospital internados. Entonces, me parece que hay posibilidades. Es cuestión de ponerse a pensar en una reforma sanitaria, laboral, de justicia, obviamente, de educación. Son sistemas que están perimidos, son sistemas violentos, que tienen que dar una vuelta, digamos, con la gente dentro y con mucha participación. A ver, esto que decía Alejandra es así. Hay que escuchar a los otros, hay que escuchar a los hacedores de salud, porque si no, vamos a caer en la misma. Mariano, Alejandra, ¿quieren sumar algo de esto o le pasamos la palabra? Sí, yo una cosita corta, hay que pensar lo que está diciendo Lili, es asumir que determinadas formas de trabajo nuevas han llegado para quedarse, lo cual requieren nuevas respuestas, digamos, todo lo que es el trabajo, el teletrabajo, el trabajo en aplicaciones de distinto tipo, de reparto de comida, de transporte, etcétera, ha llegado para quedarse, entonces requieren nuevas estrategias que se tienen que organizar también sobre la base de fortalecer no solo la salud pública, sino también repensar nuevas formas de seguridad social, nuevas formas de financiamiento, por ahí no será de aportes y contribuciones como era antes, podrá ser de impuestos con destino específico, con finalidad específica, porque hay que establecer un nuevo sistema con financiamiento estable que permitan asegurar una respuesta adecuada. Vuelvo a la idea de la seguridad social, es importante fortalecerla, porque la seguridad social no es solamente, como les dije, un principio ideológico, sino también es el establecimiento, el deber del Estado de establecer un financiamiento estable de determinadas contingencias para el otorgamiento de prestaciones, y ese financiamiento tiene que ser de carácter solidario. Yo lo único, y le doy la palabra a Andrea, lo único que quiero decir es que desde mi punto de vista, primero, que no hay una fuera del capitalismo, nosotros somos, el capitalismo es omnipresente y digo, todos y todas estamos, no hay una fuera del capitalismo, no me gusta, pero es así, primero, y segundo, hay cosas que no se paran. Entonces, digo, volviendo a la metáfora del tren tan querida por muchas y muchas políticas, no se puede parar el tren, pero sí lo podemos desviar. Y a veces es con solo una piedrita. Entonces, bueno, esas cosas, creo que tenemos que pensar con mucha imaginación esas cosas. Y ahora sí la dejo a Andrea. Andrea. Está silenciada, Andrea. Se tenía silenciado el micrófono. Bueno, mi nombre es Andrea, yo no estoy en la provincia de Buenos Aires, estoy en la provincia de Santa Cruz. Trabajo en un hospital que es el Hospital SAMIC de alta complejidad, es un hospital tripartito. Y nosotros tenemos bloqueado el título, la mayoría de los profesionales que trabajamos en el hospital. Y lo que nos está pasando últimamente, o sea, por eso celebro que esta primera charla esté Lili hablando sobre la salud de los trabajadores, cosa que me parece súper importante, y empezar a pensarnos como trabajadores y dejarnos y caernos como los superhéroes. El sistema sanitario, yo creo que hay que repensarnos porque ya las guardias de 24 horas no van más, las guardias de 2 horas no van más, la forma macabra o perversa en la que estamos
trabajando los trabajadores de la salud hace muchísimos años, muchas décadas, creo que ya no va más. Celebro que los residentes en los últimos años hayan enarbolado la bandera de los derechos, ¿no? Y de derechos laborales, de poder tener su día de descanso posguardia y un montón de cosas que nosotros antes no las teníamos, ni las pensábamos. Es más, teníamos hasta las guardias castigo, como para pensarnos como trabajadores, como pensarnos en calidad de atención, ¿no? Porque eso lleva también un detrimento en la calidad de atención que se puedan brindar. Sin embargo, estando bloqueados, teniendo trabajos con jornadas laborales bastante parametrizadas, 8 horas, 9 horas de trabajo laboral, muchos de nuestros compañeros instaron al desbloqueo de título al migrar al sistema privado y al tener y al caer en el poliempleo. Cosa que llamó poderosamente la atención. En la gestión, en nuestra gestión nos sostuvimos bastante firmes en no desbloquear, porque creíamos que iba en un detrimento de la salud pública. Sin embargo, en esta gestión se desbloquearon muchos compañeros, y los principalmente migrantes fueron traumatólogos o alguna especialidad que pueda prestar servicios en el privado, de acá en Río Gallegos, que son 350 kilómetros, ocasionándole que muchos de la población del Calafate tuviera que tener un servicio fuera de la localidad de viajar. Yo creo que tenemos que replantear cómo estamos trabajando, tenemos que replantear una nueva organización del trabajo, y creo que esto tiene que ser a nivel bien federal, porque no lo podemos manejar de otra manera. Creo que tenemos que sembrar células en toda la Argentina para pensarnos de otra manera y avanzar. Tal cual. Bueno, gracias. Estamos de acuerdo. Totalmente. Hay que repensar. Bueno, me parece entonces que si estamos todos de acuerdo que hay que repensar, me parece una excelente forma de dar un cierre a la charla. Agradecerles a todos mucho, siendo las 8:50 personas conectadas, charlando, participando, discutiendo. Me parece que es un emergente muy concreto de que efectivamente nos queda mucho trabajo de pensar, mucho de reflexionar, mucho de encontrarnos, mucho de poder tener estas conversaciones honestamente y de, retomando un poco lo que decían, también lo de, bueno, sigue habiendo una tradición, sigue habiendo un interés, sigue siendo un tema de agenda y no es algo completamente arrasado, ¿no? Sino que sigue habiendo mucho activo y mucho que genera interés, vida, movimiento, discusión, pasión. Y me parece que en eso nos queda por lo menos un mensaje positivo y nos queda una frente levantada. Así que bueno, de mi parte, de Ana, de María, del equipo de la UNCS y del ICO, agradecerles mucho a Alejandra, Mariano, Lili, por el tiempo, por la participación, por todo, porque creo que para todos fue muy, muy interesante escucharlos y además escuchar la charla y el debate. Gracias por la invitación y un orgullo y un gustazo estar con Alejandra y Mariano. Lo mismo digo. Y además, siempre a disposición de la UNCS, que trabaja maravillosamente, por supuesto. Sí, por supuesto. Muchas gracias al estrés. Muchísimas gracias. Antes que se retiren, contarles que esta charla quedó grabada, así que si ustedes después quieren acceder, pueden acceder a través del enlace de ICO UNCS. En todo caso, nosotros podemos compartir después el enlace. Claro. de YouTube. Gracias, Buenas noches. Gracias a ustedes. Chao. Gracias. Hasta luego. Chao, muchas gracias.